Vamos a arrancar entonces con nuestra clase del día de hoy. El ánimo, la intención detrás, ¿cierto?, de la sesión que vamos a tener el día de hoy es poder finalizar ya con al menos los conceptos básicos de lo que corresponde con CSS. Digamos que en realidad también la intención detrás de esta clase es culminar con este módulo, con esta parte, justamente porque realmente detrás de CSS, si ahí bien es cierto, hay detrás muchos más componentes, muchas más adecuaciones que podemos hacer a una página web y demás cosas, ¿cierto? También es cierto que sería un poco pretencioso en nuestra parte querer abarcar todo, ¿verdad? Por lo menos en las 2 semanas que nos quedan. Entonces vamos a dejar hasta acá culminar con la clase de hoy lo más elemental de CSS, ¿cierto? Vamos a estar trabajando lo que son formatos de tamaño CSS, consulta de medios, vamos a estar trabajando gradientes, vamos a estar también trabajando lo que son transiciones y transformaciones. Listo, vamos a trabajar también un último componente que son los scrolls o las barras deslizables, por lo menos en esta ocasión de texto. Y con eso entonces vamos a ir cerrando lo que corresponde con esta parte del curso que es lo de hojas de estilo de cascada. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el índice o los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar todo lo que es la parte de dimensiones dentro de CSS, el manejo que se le da a las dimensiones en CSS, las unidades de medida. Vamos a explicar rápidamente también en qué consiste el modelo de cajas dentro de CSS, que es algo que realmente se usa bastante. Si bien es cierto, no vamos a encontrar que los elementos estén separados bajo esta estructura en una página web, a menos que inspeccionemos la página web. Lo que sí es que el concepto que está detrás se usa bastante, sobre todo a la hora de adecuar y dimensionar estos componentes, de separarlos con los elementos circundantes también. Vamos a ver entonces también lo que son, hola María Fernanda, ¿cómo estás? Vamos a estar también viendo lo que son los tipos y la consulta de medios, cómo podemos nosotros trabajar justamente para que nuestra página web se adapte ante los diferentes formatos de dispositivos que podemos encontrarnos. Y finalmente, a modo de ejercicio práctico, entonces vamos a estar añadiendo todo lo que son los conceptos de gradientes. Vamos a estar trabajando lo que son transformaciones y animaciones. Y vamos entonces también a añadir ese componente que habíamos mencionado anteriormente, que eran las barras de scroll o las barras de deslizamiento para lo que son por lo menos los textos en esta ocasión. Objetivo, comprender y aplicar el uso de los modificadores de tamaño en los diferentes niveles del diseño web. Bueno, antes entonces de entrar de lleno con la materia, vamos a hacer como una especie de paréntesis, algo muy pequeño realmente, ¿cierto? Lo primero que hay que decir a la hora de hablar de dimensionamiento en CSS es que hay dos clases de medidas. Esas medidas, ¿cuáles son? Aquellas medidas que son absolutas, que nunca cambian de valor, que siempre corresponden a la misma distancia. Y también tenemos algo que se conocen como las unidades relativas. Digamos que entre las unidades absolutas más comunes, o al menos las que nosotros más vamos a estar usando a lo largo de este curso, ¿cierto? Tenemos lo que son los píxeles. Básicamente un píxel es la unidad mínima por defecto, ¿sí? Incluso hay otra que se llama quarter, ¿cierto? Que es como un cuarto de pulgada, que incluso también se suele usar, pero realmente los píxeles son como esa unidad constitutiva básica. Básicamente un píxel, ¿cierto? Aquí determinado por las letras PX, corresponde a un 96 de una pulgada. Una pulgada son más o menos 2,54 centímetros. Esto que quiere decir que alrededor, ¿cierto? De unos 0,02 centímetros, estaríamos hablando, ¿cierto? Casi una centésima de centímetro. Casi 2 centésimas de centímetro son una pulgada. Listo, una décima de milímetro. Es una unidad bastante pequeña. Esta es una unidad que se usa pues bastante, sobre todo en la adecuación de componentes dentro de una página web. Tenemos los centímetros, básicamente un centímetro, ¿cierto? Son lo que mencionábamos ahorita, 2,54 centímetros, o lo que vendría a ser 96 sobre 200, sobre 2,54 píxeles. Listo, es como la unidad de correspondencia entre esas dos. Y la unidad relativa que nosotros más vamos a estar usando, ¿cierto? Que es EM. Básicamente, ¿cierto? EM viene a ser como una unidad de proporción que va a haber entre, por ejemplo, un elemento, ¿cierto? Y el tamaño de fuente del elemento que lo contiene. Por ejemplo, si yo pongo un texto dentro de un div, dentro de una sección, y ese div tiene un tamaño de fuente de 16 píxeles, pongamos, si yo pongo que el tamaño de fuente dentro de ese texto va a ser un EM, entonces voy a tener que tomar los 16 píxeles que tiene de tamaño de fuente mi sección, lo multiplico por 1, me da 16 píxeles,
y ese va a venir también a ser el tamaño de fuente de ese elemento o ese texto que yo acabe de colocar. ¿Listo? Entonces básicamente em toma el tamaño de fuente del elemento que contiene el texto o el elemento que estamos añadiendo y lo multiplica, ¿cierto? Por las unidades en EMs que nosotros estamos poniendo. Hay otra que es REM, digamos que no la incluye acá porque realmente no la vamos a usar tanto, pero realmente lo que hace REM es el mismo procedimiento, ¿cierto? Toma el tamaño de fuente de un elemento más grande, en ese caso el elemento más grande va a ser el body de la página web. Usualmente el body de una página web por defecto toma un tamaño de fuente de 14 píxeles, a menos que yo lo modifique de forma explícita, que bien se puede hacer usando CSS. Entonces REM lo que va a hacer es tomar tamaño de fuente del elemento más grande, en este caso el body, lo va a multiplicar por las unidades en EM que yo haya colocado y ese va a ser finalmente en píxeles el tamaño de fuente que yo voy a tener. ¿Se puede usar para otros elementos? Sí, no es tan común salvo con letras y eso, pero también se puede usar para imágenes. ¿Listo? Entonces eso, es como un resumen muy pequeño realmente de las unidades de medida que vamos a estar usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estos dos personajes, ¿cierto? Los dos modificadores de tamaño aplican para la gran mayoría de los componentes, aplican para la gran mayoría de los elementos, ¿cierto? Width y height. De hecho, cuando hablamos en ocasiones pasadas de lo que eran relaciones de aspecto, píxeles y demás, también lo explicamos, ¿cierto? Básicamente, width lo que va a hacer es modificar el ancho del elemento al que yo esté referenciando, ¿cierto? Ese ancho se puede modificar de forma directa en algunos componentes, por ejemplo, como imágenes, videos, ¿cierto? En otros voy a tener que usar el modificador style para poderlo cambiar. Tengo que poner style igual, comillas, y width entre las comillas igual y la unidad que yo quiera de medida. ¿Listo? Lo mismo aplica para Hake, solo que Hake en este caso va a ser quien modifique el alto, ¿cierto? De ese componente que yo quiero añadir dentro de mi página web. Son dos elementos realmente que ya hemos manejado antes, entonces aquí solo estamos dando como una definición formal. Básicamente el elemento que maneja o que cambia el ancho, el elemento que cambia el alto del componente que yo quiera referenciar en ese caso. ¿Listo? Entonces esto es lo que se conoce como el famoso modelo de cajas. ¿Qué es lo que pasa? En CSS, bueno, en general en HTML, realmente, ¿cierto? Cada elemento que yo añada dentro de una página web no está constituido solamente por el elemento como tal, sino por una serie de compartimientos, ¿sí? Que me van a permitir modificar ciertas características de ese elemento. Por ejemplo, vamos a ponernos en una situación. Yo añado una imagen, ¿cierto? Esa imagen, vamos a suponer ahorita por términos de practicidad que es una imagen horizontal, ¿cierto? Más como alargadita hacia los lados. Cuando yo añado esa imagen va a venir contenida dentro de lo que nosotros llamaríamos nuestra caja de contenido o content. ¿Listo? Ahí básicamente voy a tener el contenido propiamente de la imagen, ¿sí? Si por ejemplo la imagen es un logo, el logo va a quedar completamente contenido acá. Pero, ¿sí? A partir de ese content, a partir de esa caja de contenido, HTML va a añadir otros compartimientos que lo que me van a mí permitir, ¿cierto? Lo que me van a mí, la opción que me van a dar es poder modificar el espaciado que primero tenga el objeto, el contenido con su borde, el espacio que tenga ese objeto también con otros elementos dentro de la página web. Entonces viene la caja de contenido y alrededor de la caja de contenido voy a tener lo que se conoce como la caja de relleno o el padding. El padding básicamente, ¿cierto? Es un espacio que va a rodear al elemento que yo acabé de añadir. Ese elemento, ese padding, por ejemplo, ¿cierto? Yo lo puedo dejar en cero, que es por lo general como viene por defecto, o lo puedo añadir, lo puedo ampliar un poco más. ¿Eso para qué? Para darle cierto aire, ¿sí? A los lados, en la parte superior, en la parte inferior a la imagen que acabé de añadir. ¿Listo? Entonces tenemos la caja de contenido, content, la caja de relleno, que básicamente es eso, relleno, ¿sí? No tiene otra connotación, digamos que si uno quisiera dar una definición más formal va a llegar al mismo punto, básicamente relleno, ¿sí? Se puede cambiar de color, se puede cambiar de textura, se le puede añadir otra imagen de fondo si se quiere incluso, pero al final es eso, relleno, no suma al contenido principal que yo acabo de poner en mi página web, y después de eso, después de que ya paso la parte del relleno, voy a encontrarme con lo que se conoce como el borde. El borde van a venir a ser, por decirlo así, los límites o el límite que contiene tanto el contenido como el relleno. Es como que la figura acaba en el momento en que empieza su borde. Es como ese límite que va a tener mi figura. Ese borde
que no en todos los escenarios, o más bien por defecto no se ve, se puede hacer visible también, va a venir a ser cierto como ese marco que encierra todo lo que comprende el elemento que acabo de añadir, por ejemplo, la imagen y su respectivo relleno, ¿sí? Pero entonces ese borde se encarga de marcar como ese límite, de marcar como ese escenario, como ese marco donde se va a contener mi objeto. Entonces ya todo por dentro del borde es parte del elemento, todo lo que esté por fuera del borde ya no es parte del elemento. Pero nosotros o cualquiera de nosotros podría decir entonces que ahí acaba el modelo de cajas, acaban los compartimientos, pero la realidad es que no. Yo todavía puedo modificar una dimensión más dentro de ese objeto y esa dimensión es lo que se conoce como el margen. El margen básicamente va a venir a ser todo el espacio que yo puedo dejar entre un componente, entre el borde de un componente y el elemento más cercano. Entonces, si yo tengo cero margen, inmediatamente acaba el borde de un componente, ahí anexo, ¿cierto? Casi yuxtapuesto, va a estar el siguiente componente, no va a haber espaciado entre ellos. Si yo pongo margen, ese margen sí va a permitir separar esos objetos. Todos estos, content, padding, border, margin, los puedo modificar desde el modificador style o también desde el propio CSS directamente. ¿Listo? ¿Cómo puedo, por ejemplo, modificar estas cosas? Usualmente el padding me va a pedir simplemente una distancia. Yo le puedo poner 10 píxeles si lo quiero directamente. Le puedo poner un porcentaje que va a ser un porcentaje del contenido, de la distancia, de la medida del contenido más el relleno, ¿cierto? Le puedo poner también EM como un porcentaje también del tamaño de fuente del objeto que contiene, por ejemplo, no sé, la imagen, supongamos, ¿cierto? Border por lo general me va a pedir tres elementos para poderlo configurar. Me va a pedir el ancho del borde, ¿cierto? Qué tan grueso yo quiero el borde. Me va a pedir también el tipo de línea con el cual lo quiero delimitar. Dentro de esos tipos de línea, por ejemplo, yo tengo solid, que es una línea sólida, común y corriente. Tengo, por ejemplo, dashed, que es una línea que ya viene segmentada. Tengo otra para hacer puntos, en este momento no me acuerdo, creo que es dot o dotted, no me acuerdo ahorita bien. Pero puedo cambiar la viñeta por medio de la cual yo marco ese borde. Y finalmente el color también en el cual quiero ese borde. Entonces me va a pedir casi siempre esos tres elementos, tamaño, tipo de línea y me va a pedir también el color de la línea. En cambio margin, por defecto, o margin, el mínimo de elementos que pide va a ser simplemente la distancia, el espaciado que yo quiero entre el componente que estoy modificando y el componente o los componentes también que estén más cerca de él. Ese es el famoso modelo de cajas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros también tenemos que analizar un escenario, tenemos también que analizar una situación, y es que precisamente, ¿cierto? Con el auge, con el crecimiento, en realidad, con el desarrollo que se da también de cada vez más dispositivos que tienen acceso a Internet, nosotros también tenemos que ver que hay un tipo de diseño de páginas web que es el diseño responsive. Digamos que me hubiera gustado centrar un poco, un par de clases en esto, pero habría tocado instalar Bootstrap y otros frameworks que realmente pues no vamos a estar trabajando tampoco mucho porque la idea es como llegar rápido a JavaScript. Pero hay algo que se llama dentro de CSS la consulta de medios. ¿Qué es la consulta de medios? Básicamente es el poder diseñar una página web que responda, o más bien que se adapte ante diferentes dispositivos que puedan consultarla. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy corto de cómo hacer esa modificación. Por ejemplo, ¿cierto? Vamos a encontrar, en realidad hay muchos más, pero los cinco principales dispositivos que se manejan a la hora, por ejemplo, de ver toda esta parte de lo que es la consulta de medios son los siguientes. Primero tenemos All, que básicamente lo que le va a decir a nuestra página web es que va a tener el mismo comportamiento estético, el mismo comportamiento de estilos para todos los dispositivos que consulten la página web. Lo que se ve en un computador va a ser lo mismo que se va a ver en un celular. No va a haber cambios en su forma, en su tamaño, nada de eso. Tenemos otro medio que también se llama print, que básicamente es aquel que le permite a la página adaptarse a dispositivos o a escenarios donde la página web va a ser impresa. Un ejemplo muy común de esto, por ejemplo, cuando hay que descargar acordes, partituras, ¿cierto? La página, por ejemplo, de lacuerda.net. Nosotros llegamos a lacuerda.net y lo más natural es que cuando lleguemos a lacuerda.net vamos a encontrar una página con los acordes correspondientes. Por ejemplo, vamos a hacer una visualización aquí rápida de eso. Pongamos acá Marcos Witt, gracias, acordes. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros entramos acá, vamos a llegar rápidamente a algunos acordes.
Esto que nosotros estamos viendo acá es lo que se conoce como la página por defecto, ¿sí? Lo que se programa para todos los escenarios o lo que se programa más bien para un computador normal, para una vista normal. Pero, por ejemplo, si yo le llego a dar para imprimir, acá si cierro esta vez esta ventana, nosotros vemos que la página cambió. La configuración, la distribución ya no es la misma. ¿Por qué? Porque el desarrollador que hizo esta página hizo una modificación muy sutil para que cuando el dispositivo sea un dispositivo en el cual se van a hacer se va a hacer una impresión de la página, ¿cierto? La estética de la página web cambie. ¿Listo? Entonces ahí es donde entra la consulta de medios. En ese caso, el medio que estamos consultando va a ser del tipo print o un dispositivo que permita impresiones. El siguiente que nos vamos a encontrar es el que se conoce como speech. Básicamente speech viene del inglés speech, que significa discurso, ¿cierto? O un diálogo. Entonces estos dispositivos, o más bien esta configuración dentro de CSS, lo que va a hacer es indicarle a nuestra página web cómo tiene que adaptarse para dispositivos que están enfocados en la lectura de voz, en la lectura del contenido. Esto casi siempre se aplica, ¿cierto? Sobre todo para escenarios de accesibilidad, personas con discapacidad, por ejemplo, visual. También hay otros, por ejemplo, que están diseñados para el braille, ¿sí? Pero entonces la cuestión es que hay una manera en la cual las páginas web se adaptan a esta clase de contenidos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en una página que tenga speech? Que seguramente, ¿cierto? Se añadirán otros componentes que permitan la lectura de, por ejemplo, los diálogos, la información que nosotros ponemos en nuestra página web. Aparecerán probablemente, ¿cierto? La visualización de audios o de otras cosas que antes no estaban. Entonces, es una manera en la que se puede adaptar esto. El siguiente medio que podemos modificar, ¿cierto? En CSS es lo que se conoce como screen. Screen viene del inglés pantalla, bueno, screen que traduce pantalla, ¿cierto? Y básicamente lo que hace Screen es adaptar una página web a dispositivos que tienen por lo general pantallas de tipo horizontal. Llámese televisores inteligentes, laptops, ¿cierto? En general son como los formatos para los cuales se usa este medio que es Screen. Y finalmente, ¿cierto? Pero no menos importante, tenemos Handheld, que es el que se encarga de dispositivos móviles. ¿Sí? Dispositivos que por lo general tienen una distribución más vertical, dispositivos que por lo general tienen también un procesamiento de páginas web diferente en cuanto a la forma, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar smartphones, teléfonos de Apple, vamos a encontrar algunas disposiciones también para tabletas y demás. Entonces todas esas disposiciones, todas esas configuraciones nosotros las podemos añadir en nuestras páginas web. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ir entonces a mirar cómo se puede, por decirlo así, ¿cierto? Trabajar la consulta de medios. Voy a tomar eso, voy a tomar para eso uno de los archivos que ustedes me enviaron para los exámenes, por si acaso los exámenes ya están calificados, tanto el teórico como el práctico, ahí en el Drive ya están las notas puestas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, acá este amigo, ¿cierto? No me envió el archivo de CSS. Vamos a crear un archivo de CSS rápidamente. Entonces vamos a poner aquí catálogo.css. ¿Listo? Entonces, para poder hacer modificación y consulta de medios, lo primero que yo voy a hacer es añadir el símbolo de arroba. Listo, permítanme un momento. Acá, ahí está. Y le vamos a poner aquí media. ¿Listo? Al menos por defecto, yo voy a trabajar, al menos para fines prácticos de la clase de hoy, all. Listo, ahorita si algo al final hacemos un ejemplo de otra disposición, si llegásemos a tener otro tipo de dispositivo. Pero ¿qué vamos a decir nosotros? Que básicamente, ¿cierto? En este archivo de CSS, aquí dentro vamos a poner todo nuestro código. Vamos a decir que las configuraciones que hagamos acá, ¿cierto? Estas configuraciones son para todo tipo de dispositivo. No vamos a hacer, digamos, al menos en principio, una para un celular, una para una tablet, sino que lo vamos a dejar así, al menos en principio. Después podemos hacer otra clase de modificaciones de medios también. ¿Y qué vamos a hacer? Que a diferencia, por ejemplo, de lo que habíamos hecho antes, aunque aquí yo ya también lo añadí, antes en nuestros archivos CSS nosotros por lo general no indicábamos para qué tipo de dispositivo iban a funcionar. En este caso pues ya estamos indicando que va a funcionar para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros, por ejemplo, aquí llegamos a modificar, nosotros podríamos hacer lo siguiente, podríamos poner, por ejemplo, screen and, y podríamos aquí también poner speech. A ver si me sale por acá, speech. Esto entre paréntesis parece
Uy, ahorita miramos cómo se hace con los operadores lógicos. La cuestión es que esta consulta de medios también se pueden emplear operadores lógicos. Se pueden usar operadores lógicos, por ejemplo, como AND, OR, NOT. Todo eso también se puede hacer acá. Ahorita revisamos bien cómo añadir esos operadores lógicos ahí dentro, porque había visto que era simplemente con escribirlo, pero parece que no me está funcionando ahorita. Ahorita miramos cómo añadirlo, no hay problema. ¿Listo? Entonces hay, por ejemplo, esto es para una pantalla de computador, ¿cierto? Por ejemplo, si ponemos aquí handheld, básicamente nos vamos a encontrar con que no lo reconoció, no lo leyó. Handheld. Bueno, pues miramos ahí. Por ahora vamos a dejar con all. ¿Listo? A veces pasa que hay escenarios donde no reconoce uno u otro. ¿Listo? Entonces vamos a dejar eso por ahí. Entonces esa es básicamente la consulta de medios, la manera en la que le indicamos a nuestra página web cómo adaptarse ante diferentes dispositivos que podrían aparecer. ¿Listo? Entonces vamos a ir con la parte práctica de hoy. Realmente lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Mencioné al principio, la idea de hoy es poder como dar un cierre, un buen cierre, al menos a lo que es la parte de CSS, para ya a partir del jueves empezar a trabajar de lleno con JavaScript. Entonces vamos a hacer tres cosas muy sencillas realmente, pero que espero yo también puedan ser significativas, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar ese catálogo que estamos haciendo y vamos a modificar la transición o la animación que le estamos poniendo, ¿cierto? Para cambiarla a una diferente a la que ya teníamos. Eso también como para ilustrar un poco también el concepto de lo que son las transformaciones y las transiciones. Después de eso vamos a crear unas barras de scroll, unas barras de deslizado, ¿cierto? De textos para poder visualizar algunas propiedades también de los elementos que pusimos dentro de nuestro catálogo. Y finalmente, ¿cierto? Pues vamos a añadir dentro de esos scrolls, dentro de esas barras de deslizamiento, algo que se conocen como gradientes de color. Esto, los gradientes de color, lo vamos a ocupar ahorita al final también para explicar unos conceptos que hay detrás. A veces uno pensaría que todos los navegadores son iguales, resulta que no todos los navegadores funcionan igual. Por eso incluso hay cosas, por ejemplo, dentro de CSS que nosotros vamos a ver que no funcionan siempre del mismo tipo. Por ejemplo, si aquí yo llego a escribir background, me voy a encontrar con algo. Y es que acá hay, ¿cierto? Una serie de opciones, por ejemplo, para modificar algunos parámetros que dicen WebKit, ¿cierto? Hay otras que, por ejemplo, van a decir WebMoz, aunque las WebMoz ya no se usan tanto. Pero vamos entonces ahorita más adelante también a explicarlas, ¿listo? Cuando lleguemos a la parte también de los gradientes, ¿listo? Entonces vamos a trabajar eso acá con el catálogo de Esteban, ¿listo? Vamos a tomar el catálogo de Esteban para realizar eso. Entonces vamos a ver primero qué es lo que hay, vamos a ver primero qué fue lo que Esteban envió, ya por si acaso está calificado, no es por cogerle carne cañón, simplemente los básicos ya lo tenía hecho. La idea es que podamos llegar a algo muy similar a esto. Entonces aquí por un lado ya tenemos, ¿cierto? La animación ya se cambió. Ahorita miramos qué tipo de animaciones también hay. Tenemos aquí nuestra barra de scroll, ¿cierto? Y en el fondo de esas barras de scroll lo que encontramos es un gradiente de colores. Entonces la idea es ilustrar esos tres conceptos con este ejemplo. Bueno, entonces vamos al catálogo, vamos a mirar primero qué es lo que tiene él. Vamos a ver qué fue lo que me envió. Listo. Ahí está. Abrimos el catálogo que envió Esteban. ¿Listo? El de Esteban fue de películas. Vemos que puso la película de Apocalypse Now, una película que habla sobre la guerra de Vietnam, bastante violenta. Puso la naranja mecánica. Bueno. Y el padrino. No sé cuál de las tres será, pero el hecho es que puso el padrino. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces nosotros? Vamos a partir, ¿cierto? Añadiendo entonces lo que son las animaciones. Vamos a partir añadiendo nuestras animaciones. Vamos a tomar nuestras imágenes, las imágenes que puso acá Esteban, ¿cierto? Estas imágenes, bueno, ya tenían la clase anim, ¿cierto? Ya las tres tienen esa clase, ya por lo menos tenemos la manera de referenciar las tres. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a venir a nuestro archivo de CSS y vamos a empezar entonces definiendo todo lo que son las partes entonces de las animaciones que vamos a generar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tomar la clase anim, ¿sí? Esta clase debe ir precedida por un punto, pues es una clase, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Al menos para esta clase, ¿cierto? Para este grupo de elementos, vamos a definir por medio del parámetro transition,
que lo que vamos a decir o los tiempos que vamos a decir se apliquen para todas las transiciones que nosotros hagamos, ¿cierto? Y que se modifique o se haga la transición una vez el cursor entra y el cursor salga. ¿Qué es lo que pasa acá? Este elemento transition, este elemento que ya hemos usado también en un par de ocasiones, tiene una particularidad y es que es un elemento que a mí me va a permitir agrupar, transition, agrupa diferentes modificaciones sobre el objeto que se aplica. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a encontrar nosotros con transition. Por ejemplo, yo podría hacer algo y es que en este transition, ¿cierto? En lugar de yo poner all, podría yo aquí poner, por ejemplo, scale, ¿cierto? No mentiras, transform, perdón. Podría yo poner aquí transform. Ahí está. Transform, vamos a poner aquí 2 puntos. Vamos a poner acá dentro de ese transform la opción, no me sale por acá, porque lo escribí mal, qué gracioso. Transform, ahora sí. Vamos a poner acá, bueno, acá en este contexto no me lo está leyendo. Bueno, ahorita, ya me acordé. Ahorita lo modificamos un poquito más. Ahí está, rotate. Listo, y aquí yo podría, por ejemplo, poner una rotación. Digamos que no lo vamos a hacer así porque quedaría la rotación para hacerse todo el tiempo y pues la idea no es que estén las figuras girando todo el tiempo, sino solo cuando ponemos el cursor encima. Por eso simplemente vamos a poner aquí all para todos los escenarios. ¿Listo? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner nuevamente anim y vamos a decir lo siguiente, que cuando sobre todos los objetos de la clase anim pongamos nuestro cursor encima, ¿cierto? hover, ¿cierto? Aquí podríamos, por ejemplo, seleccionar otra clase de interacción. Podríamos, por ejemplo, seleccionar backdrop, before, content, ¿cierto? Por ejemplo, hay una por acá que es active, ¿sí? Active se da, por ejemplo, cuando trabajamos con hipervínculos, cuando ese vínculo ya quedó seleccionado, ahí se activaría la animación. Por ejemplo, checked, que es el que se puede usar para lo que son dentro de los formularios los elementos de chequeo. Si un elemento está chequeado, por ejemplo, que cambie de color, que crezca, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos disabled, que funciona cuando nosotros dejamos de accionar un elemento dentro de la página web, ahí se activaría esa animación. Tenemos otros, por ejemplo, acá empty, que se puede usar dentro de los formularios cuando un elemento está vacío también, ¿sí? First child, que ese ya se usa cuando trabajemos de nodo, cuando trabajemos con nodos y demás cosas. Pero pues por ahora vamos entonces a trabajar con hover. ¿Listo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Que cuando el cursor se ponga encima de nuestra página web, o más bien de la página web no, sino del componente que tenemos referenciado, vamos a usar aquí transform y vamos a mirar antes de poner la opción que vamos a seleccionar que hay diferentes maneras en las cuales este componente puede reaccionar. ¿Sí? Tenemos por ejemplo translate. Este translate nosotros podemos, ¿cierto?, indicarle coordenadas en X, podemos hacer un translate o un desplazamiento en Y, un translate o desplazamiento en X o uno que agrupe las tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando pongamos el cursor encima, el objeto se va a mover. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ahora lo vamos a dejar solamente con X. Y vamos a decir que cuando se ponga el cursor encima de alguna de las imágenes de ese catálogo, la imagen se desplace. Listo, aquí actualizamos. Vamos a mirar que el archivo de CSS haya quedado asociado. Y esté asociado por ahí. Bueno, acá tiene otro nombre, simplemente lo vamos a cambiar. Vamos a poner que nosotros hayamos creado, que es catálogo. Listo, guardamos. Vamos a actualizar. Y ahí está. Entonces, cuando nosotros ponemos el cursor encima de alguna de las fotos, la foto simplemente se desplaza. ¿Listo? Tenemos esa, por ejemplo, también tenemos ese mismo escenario o ese mismo cambio para Y, si nosotros lo hacemos aquí con Y. ¿Listo? Actualizamos y vemos que la modificación se da hacia abajo. ¿Por qué se da hacia abajo? Porque dentro de una pantalla, nuestra esquina superior izquierda va a venir a ser como el punto 00 en nuestro sistema de coordenadas y todos los movimientos se cuentan en X hacia la derecha positivo y en Y hacia abajo positivo. Por eso es que se desplazan hacia abajo. ¿Listo? ¿Hubiéramos podido poner menos 200? Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar que si con un número negativo sigue funcionando igual. Actualizamos y vemos que con los números negativos también funciona. Realmente se ve curioso.
Vamos a ver qué pasa con la Z. Este es el que a mí me causa intriga. No lo revisé a propósito para mirar ahorita qué pasa. Listo, vamos a ver qué nos ocurre con Z. Actualizamos. Bueno, vemos que con Z lastimosamente no se nota mucho el efecto. Parece ser que no, al menos dentro de lo que nosotros estamos trabajando, no se funciona, o sea, en esa arquitectura por lo menos de pantalla no se ve. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos eso. Vamos a dejar en este caso, yo no voy a dejar translate, no quiero que se mueva. Vamos a dejar que cuando nosotros le pongamos el clic encima a nuestro elemento, este elemento rote, ¿cierto? Vamos a poner rotate y que además que este elemento aumente de tamaño. ¿Qué es lo que pasa acá? Rotate, ¿cierto? Justamente va a ser la transición o la transformación que me va a permitir que cuando yo ponga o cuando interaccione con ese componente, ese elemento gire. Esto funciona, ¿cierto? Por medio de grados. Aquí, por ejemplo, nosotros le vamos a poner 360 de gradianes, ¿sí? Estas cosas con las que uno sufría en trigonometría por allá en décimo. Vamos a ponerle 360 grados y vamos a decir lo siguiente, que cuando yo ponga el clic encima o el cursor encima más bien, en X se distorsione 1.2, pero en Y también se distorsione 1.2. Hubiera yo podido dejar acá simplemente 1.2, pero solo se hubiera cambiado la dimensión en X, se hubiera distorsionado mi imagen. Bueno, parece que funcionó para ambas. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo aquí también, dejémosle el Y también. Ahí está, vamos a dejar 1.2. Eso también en todo caso ejemplifica que podemos distorsionar ambas unidades por separado, ambas dimensiones por separado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tenemos, ¿cierto?, actualizada nuestra página y ponemos el cursor encima, vamos a ver, ¿cierto?, que la imagen va a girar 360 grados y también va a aumentar el tamaño de la imagen. Vamos a arreglarlo acá. Esteban dejó grandes los carteles, entonces no queda como un margen entre las imágenes. Vamos a darle un poquito más pequeño acá. Simplemente actualizamos. Ahí gira. Listo. Ahí está. Entonces está girando un poquito rápido. Simplemente acá para que deje girar tan rápido le voy a poner acá 0.5. Vamos a retrasar un poco esa rotación para que no se vea tan brusca. Ahí está. ¿Listo? Queda un poquito más estética la rotación. ¿Listo? Ahí está. Ya tenemos la primera parte de nuestro ejemplo. Ya pusimos, ¿cierto?, una transición diferente a la que estábamos manejando en las imágenes de ese catálogo. Lo siguiente que vamos a hacer entonces, ¿qué va a ser? Vamos a trabajar entonces un poco, bueno, acá, en cuanto a lo de las transformaciones, en cuanto a transform, ¿cierto? Transform, básicamente, transform realiza, más bien agrupa, ¿qué es lo que va a hacer esto? Agrupa modificaciones de forma en el elemento en que se aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte, por ejemplo, de rotate, de translate, de scale, yo tengo otra que es skew. Skew básicamente, ¿cierto?, desde el inglés sesgo. Esto lo que va a realizar simplemente es un sesgo en la figura que yo tengo. Esto, un sesgo básicamente es que se incline para un costado. Entonces aquí le vamos a poner skew, 20 píxeles. Vamos a ver cómo reacciona nuestra página web ante ese sesgo. Bueno, parece que no se nota mucho, realmente, pongámoslo en una sola dirección. A ver si fue que me faltaron parámetros. Bueno, parece que no se nota realmente mucho. A ver si lo dejamos solo. Y de pronto las otras animaciones están ahí causando interferencia con eso. No, parece que el skew o el sesgo no se nota mucho, pero básicamente es para inclinar la figura, para sesgarla hacia un lado, ¿sí?, para poderla inclinar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a dejar por ahora esa. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es que vamos a añadir acá dentro del catálogo una descripción muy corta. Realmente esa descripción que nosotros vamos a usar acá, ¿cierto?, la vamos a hacer en aras de poder trabajar también lo que son las barras deslizables. ¿Qué vamos a hacer? Después de cada imagen, ¿cierto? Aquí nos estamos posicionando dentro del catálogo, justo debajo de estos textos. Ahí estamos posicionándonos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debajo de estos textos vamos a poner, ¿cierto?, una breve descripción de texto, simplemente con algunas especificaciones de la película o de lo que se haya puesto ahí en el catálogo. Y la idea es poder añadir, ¿cierto?, también estos menús deslizables que pues son elementos que puede que lleguen a ser útiles en algún momento. Entonces aquí simplemente vamos a crear, antes de cerrar este div, un párrafo
Listo, vamos a crear también un párrafo por acá. Acá, chun, chun, chun. Tengo que mirar una cosa. Sí, ya mire qué cosa. Y es que voy a colocar, si me había dado cuenta de ese detalle, vamos a colocar esos párrafos debajo de esa etiqueta A, porque si no, los párrafos nos van a quedar también referenciando a la página que tiene ahí este. ¿Listo? Borramos esto aquí. Venimos acá, también creamos otro párrafo. Venimos acá y creamos un último párrafo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una descripción muy corta de las 3 películas que él puso. Y estamos con la primera de ellas, Apocalypse Now. Apocalypse Now. Vamos a ver con qué nos encontramos en Wikipedia. Realmente es una película de guerra, ¿sí? Bastante violenta en realidad. Y hay algunos que dicen que es como la película más realista respecto a la guerra de Vietnam. Simplemente vamos a poner acá eso para nuestro primer texto, en este caso es Apocalypse Now. ¿Listo? Alt Z para darle formato a esto. Ahí está. Ahí está nuestro primer párrafo. Vamos entonces a ir con la siguiente película. La siguiente película era El Padrino. Vamos a buscar El Padrino. Vamos a encontrar algo de texto de esa película. Clicamos aquí El Padrino. A copiar este primer párrafo, puede ser. ¿Listo? Lo pegamos acá dentro de nuestra etiqueta P, nuestra etiqueta de párrafo. Ya quedó con su respectivo formato también. La película de la familia Corleone. ¿Listo? Y vamos con la última, que es la película de la naranja mecánica. La película que pone un dilema moral. ¿Qué hace malo al hombre? ¿La sociedad o el hombre nace malo? La palabra de Dios dice que no hay uno solo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. O sea, nace malo. Bueno, ahí está. Listo. Entonces ya tenemos nuestros 3 párrafos, nuestras 3 descripciones. Simplemente vamos aquí a hacer una revisión rápida de lo que acabamos de añadir. Y podemos ver que ahí están los 3 textos. Evidentemente, ¿cierto? Esos 3 textos de entrada se ven bastante feos, no se ven, partamos de ahí, no se diferencian realmente del fondo, pero entonces vamos a hacer algunas modificaciones muy sencillas con CSS para darle formato a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a nuestro CSS, ¿sí? Seguimos dentro de all, ¿verdad? Acá vamos entonces a tomar la etiqueta P, vamos a hacer una modificación en general para todos los párrafos y vamos a decir lo siguiente. Lo primero que vamos a decir entonces nosotros, ¿cierto? Vamos aquí a poner un background color. Ese background color lo vamos a poner de color, pongámosle este bisque, ¿no? Está bien, pongamos bisque. Vamos a poner también acá un font weight, pongámoslo bold, pongámoslo para que salga en negrilla. Vamos a poner también dentro de eso, pongámosle un alto. Bueno, primero modifiquemos entonces, miremos si ya se ve con esos 2 parámetros. Bueno, ya por lo menos se ven, todavía tienen ahí como una colisión medio fea, un borde medio feo. Vamos a decir que esto va a tener un width. Ese width lo vamos a poner del 90% para que ocupe el 90% del espacio. Ahí está. Vamos a ponerle un text align. Se ve bastante corrido realmente. Ponemos center. Guardamos, actualizamos. Bueno, mejora un poquito la cosa. Vamos a decir lo siguiente, y aquí es donde va a entrar entonces en juego el componente que queremos poner, el scroll. Hay un modificador que es el modificador overflow, ¿sí? Que básicamente lo que hace es indicarle a la página web que el contenido de un componente se nos va a exceder del espacio que le estamos dando. Por ejemplo, está auto, está hidden. Nosotros en este caso vamos a seleccionar scroll para que nos dé la posibilidad de poder deslizar dentro de ese texto. ¿Listo? Acá le vamos a poner un alto. A esto vamos a ponerle un alto de, pongámosle unos 100 píxeles. ¿Listo? Y en el momento en que guardamos y actualizamos, nos vamos a encontrar con que todas las barras, ¿cierto? Ya tienen su respectivo scroll. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un tema, parece, con los afiches. No todos tienen de pronto las mismas proporciones. Vamos a mirar aquí una cosa. Sí, este archivo de acá, se sale un poquito. Se sale un poquito. Vamos a hacer algo acá. Y es que vamos a ponerle a este catálogo dentro de todas las divisiones que contienen las imágenes.
¿Cuál es la división aquí que contiene la imagen? Esta de acá. Le vamos a poner un class. Listo, ese class que le vamos a poner es el class container, digamos, para arreglarlo un poquito. Class container, simplemente vamos aquí a coger este texto, lo vamos a copiar en nuestros demás contenedores. El siguiente contenedor sería este, class container, y vamos con el otro que nos queda pendiente, este amigo de acá, class container. Ahí está. Guardamos, control S, vamos a nuestro catálogo y vamos a decir que los elementos de la clase container, ¿sí?, van a tener un alto de, en este caso, vamos a ponerle, vamos a hacer aquí cuentas alegres un poquito, 100 píxeles son esto, vamos entonces a decir que tengan un alto de más o menos unos 900 píxeles. Y con eso nosotros nos aseguramos de que por lo menos en altura queden todos iguales. Entonces verificamos. Bueno, parece que sí se alcanzan a recortar. Miramos acá una cosa, miramos a ver si aquí quedaron las tres asociadas con container, class container, sí. Class container, que es la segunda, la que nos interesaba. 450, ya vi por qué está también la cosa acá. Esto de 400. Este también de 400, ya vi dónde estaba el problema, que habían aquí forzado también el ancho de las imágenes. Y esta la vamos a dejar de 400, ¿listo? Vamos para dejar todas las imágenes iguales, listo. Ahí está. Ahí se ajustan ya todas, tienen un margen más o menos equitativo. Ahorita miramos cómo corregimos bien entonces ese alto, que el alto parece que no quedó igual en todas. Debe ser porque esta tiene proporciones diferentes. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el scroll, ya tenemos esa barra que desliza acá, ¿sí? Vamos ahorita a mirar cómo ver de alinearlas. Pero entonces lo último que vamos a hacer sobre este ejercicio práctico, ¿cierto?, es que vamos a añadirle a esas barras de scroll un gradiente de colores. Aquí yo voy a hacer algo. Voy a poner acá color, ¿sí? Voy a modificar un momento el tamaño del texto, hazlo Alice Blue. Y voy a quitar este color de fondo. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros hablamos de navegadores, cuando hablamos de desarrollo web, tenemos que ver que hay por lo menos 3 arquitecturas o 3 tecnologías a la hora de hacer diseño web. Por un lado, está obviamente, ¿cierto?, todo lo que es la línea de Apple. Ellos, por ejemplo, desarrollan navegadores aparte como lo son Safari, ¿cierto? Tienen también Opera. Tienen aparte de Safari y Opera, hay otro por ahí que se me está escapando, Edge también funciona bajo esa misma arquitectura. Ellos funcionan bajo unas características o bajo un lenguaje de desarrollo, un sublenguaje en CSS, que es lo que se conoce como WebKit. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si acá yo quiero poner lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Yo acá puedo poner background, pero si yo reviso dentro de las opciones me voy a encontrar con que me aparece aquí Moz Element. Ahorita explicamos qué significa ese Moz, pero nosotros nos vamos a encontrar aquí con algo que se llama WebKit. ¿Qué es lo que pasa? WebKit hace referencia a ese primer grupo de navegadores que se desarrollan bajo la tecnología WebKit, si valga la redundancia. Dentro de esos navegadores nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con Safari, nos vamos a encontrar con Opera, nos vamos a encontrar también con Edge, que es el navegador que más odio genera a nivel mundial, ¿cierto? Esa vaina no sé por qué la añaden por defecto en los computadores de Microsoft si nadie los usa, realmente, los computadores que tienen Windows y nadie usa eso. Pero la cuestión es que WebKit tiene una serie o una tipografía o una sintaxis en particular, una sintaxis particular. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que WebKit tiene una manera particular, por ejemplo, ¿cierto?, de cuadrar los gradientes, de modificar los colores y eso, de cuadrar también las imágenes que vamos a poner, ¿sí?, porque es propia de esos navegadores. Ahora, hay otra tecnología que es justamente la que aparece aquí, que es Moz. Moz viene de Mozilla, ¿sí? Esta tecnología o esta sintaxis fue la que se desarrolló justamente para el navegador de Mozilla Firefox, ¿sí?, que con el tiempo pasó simplemente a llamarse Mozilla, creo que por un tema de derechos de autor parece en el nombre. Pero también lo mismo, es una tecnología aparte desarrollada explícitamente para los navegadores de Mozilla y que lastimosamente solo funciona en los navegadores, en las versiones de Mozilla, así como WebKit solo funciona para los navegadores que se basen en esa tecnología de WebKit.
¿Qué es lo que pasa? Digamos que por un lado, bueno, si nosotros nos vamos a dedicar de pronto a hacer desarrollo web solo para un navegador en particular, que no lo encuentro yo muy práctico realmente. ¿Sí? Es como restringir un poco el nicho de trabajo. WebKit, cierto, es más amplio, pero realmente es también limitado. Solo se limita a unos cuantos navegadores y Mozilla sí ni se diga, solo sirve para uno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, y el resto de navegadores, donde entra Chromium, donde entra, cierto, toda la tecnología basada en Chromium, donde entran Brave, donde entran, por ejemplo, otros navegadores como lo son, ¿qué otro se me escapa por ahí? Bueno, cierto, está Google Chrome. Hay muchos más, realmente hay muchísimos más. Yo uso Brave también, está basado en Chromium. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos navegadores que realmente son los que la mayoría de la gente usa? Hay una tercera tecnología, ¿cierto?, de desarrollo de CSS que se llama Blink. Blink básicamente lo que hizo fue tomar la sintaxis estándar de CSS3, básicamente lo que se va a usar en todos los navegadores, y a partir de eso construyó una sintaxis, construyó un conjunto de reglas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí mirábamos entonces ahorita Moz, ¿cierto? Moz lo que hace es añadir Moz a cada una de las cosas que nosotros queremos modificar, y dentro de esos paréntesis la sintaxis es muy diferente. WebKit también tiene una sintaxis muy diferente dentro de los paréntesis, pero si nosotros realmente queremos hacer un diseño que funcione en general para la mayoría de los navegadores, por cuanto nosotros estamos usando un estándar general, vamos entonces a usar la tecnología Blink. Nos vamos a quedar en Blink, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para ilustrar un poco eso, vamos a generar un gradiente. Vamos a primero crear un gradiente lineal. Lo único que vamos a poner acá es background, dos puntos, linear gradient, ¿cierto? Y acá vamos entonces a poner primero qué dirección queremos que el gradiente tome. Básicamente un gradiente, ¿cierto? Es un cambio de color con respecto a la distancia. Yo creo que uno de pronto viene un poquito familiarizado con el concepto de derivada. Uno sabe que una derivada es el cambio de una magnitud con respecto al tiempo. Un gradiente es el cambio de una magnitud con respecto a la distancia. En este caso, nosotros estamos cambiando la tonalidad de color con respecto a la distancia. Tenemos que darle una dirección a ese gradiente. Si por ejemplo yo pongo to right, básicamente lo que le estoy diciendo a mi navegador es que el cambio se va a dar de izquierda, perdón, a derecha. Vamos a empezar a cambiar de izquierda a derecha. Y acá es donde yo tengo que poner entonces los colores que quiero usar. Vamos a partir entonces con un color negro. Vamos a poner, por ejemplo, acá un color azul oscuro, dark blue. Vamos a ver si lo toma. Si lo toma. Y vamos a decir black de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros guardemos y actualicemos nuestra barra de navegación, acá ya revisamos linear, si le vimos linear gradient, y acá estos amigos del catálogo, si los pusimos con P, si ahí están con P. Espérenme, ya miramos qué fue lo que pasó acá. Bueno, ¿cuál es la cosa? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con gradiente lineal, lo primero que tenemos que indicar es eso, la dirección, hacia qué dirección nos vamos a mover. Y segundo, ¿cierto? También tenemos que indicar los colores que van a ir dentro de nuestro gradiente, ¿sí? Digamos que acá básicamente lo que va a hacer linear gradient es que va a tomar distancias equitativas entre esos colores, pero va a ir degradando de modo que, ya me di cuenta, right, GHT, quedó mal redactado, ahí está. Listo, guardamos, ¿sí? Actualizamos y ahí está. Ahí está nuestro gradiente de color, ¿sí? En este caso, ese gradiente toma cierto color negro, color azul, color negro, ¿sí? Vamos aquí a ampliar un poquito el alto de esto, como para que se vea un poquito mejor. Así tengamos que prescindir un poquito del scroll, no hay problema. La idea es que se vea el gradiente. Ahí está el gradiente de color, ¿listo? Básicamente es un cambio lineal en los colores. Acá to right es la única dirección que existe. No, realmente yo puedo hacer, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, to top right. Esto sería, cierto, desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Vamos en diagonal. Actualizo y vemos que la dirección del gradiente cambia. Ahora vamos a estar en línea diagonal. Vamos en diagonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo no quiero que sea una diagonal a 45 grados, ¿qué puedo hacer? ¿No tengo opciones? Realmente sí tengo opciones. Y es que nosotros también podemos indicar el ángulo en el cual queremos que nuestro gradiente se mueva. Por ejemplo, si yo le pongo 30 grados, ¿sí?, a ese gradiente, el gradiente aquí simplemente va a tomar ese ángulo que yo le acabé de poner. ¿Listo?
va a tomar ese ángulo que nosotros configuremos acá. Pero así, como nosotros podemos hacer gradientes lineales, gradientes que van cambiando, ¿cierto? De forma lineal, hay algo que también se conoce como los gradientes radiales, básicamente ciertos círculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un momento acá un comentario sobre este amigo para no borrarlo del todo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, digamos que ya no nos gustó el gradiente lineal. Necesitamos un gradiente un poco más grande, un gradiente un poco más emotivo, más vistoso. Vamos entonces aquí a poner simplemente background, en este caso, y vamos a poner la opción radial gradient. Esto es radial gradient. Y vamos a poner acá, por ejemplo, primero, la forma que queremos. Por defecto, los gradientes circulares funcionan con círculos. Sin embargo, yo aquí tengo la opción también de poner ellipse o elipse para que se haga un elipse. Y básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Simplemente, acá lo segundo que yo puedo hacer, por ejemplo, es indicar dónde va a aparecer el centro de ese círculo. Por defecto, el centro del círculo del gradiente va a estar en el centro del componente. Si no lo quiero cambiar, lo puedo dejar en blanco. Y acá lo siguiente que yo puedo hacer es empezar a añadir mis colores. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, black, dark blue. Vamos a poner acá royal blue. ¿Listo? Azul real. Vamos a poner acá finalmente, ¿cierto? Light blue. ¿Y cuál es la idea con esto? Que nosotros podamos ver, ¿cierto? Cómo es que de forma elipsoidal van cambiando esos colores dentro del componente. Ahí está. Entonces ahí se pueden ver los círculos de colores. Cada uno, ¿cierto? Cada una más bien de esas secciones, cada una de esos sectores donde nosotros estamos viendo ese cambio de color es lo que se conoce como los stop colors. Ahí es donde, en esa sección donde empieza ese cambio, o más bien cada uno de esos cambios de color se conoce como un stop. ¿Listo? En este caso yo le estoy poniendo acá 4 stops. ¿Listo? Cambiamos, guardamos, actualizamos. Y ahí nosotros podemos también cambiar realmente, ¿cierto? La configuración que queremos para esos colores. Esto acá, ¿cierto? Lo que siempre hemos hecho también, se pueden cambiar ahí los colores directamente. Si no sabemos el nombre, de pronto la sintaxis del nombre, lo podemos cambiar. Eso con una elipse. Con un círculo, ¿cierto? Con cycle, realmente yo tengo dos opciones, escribirlo o pues simplemente no escribirlo, porque por defecto de si es radial va a tomar una forma circular. Entonces aquí actualizo y ya podemos ver que lo que se forman son círculos, aunque este quedó un poquito deformado. Vamos a forzarlo para que haga círculos. Entonces, circle, ahí está. Actualizamos. Bueno, realmente no cambia mucho, por lo que el ancho está también bastante pequeño. Pero entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Los famosos gradientes circulares. ¿Listo? Eso respecto a lo que son gradientes, respecto también a lo que son transiciones, transformaciones. Realmente, ¿cierto? Es como la teoría es siempre la misma. Lo que vamos a encontrar es siempre que, por ejemplo, con lo que son las transformaciones, realmente lo que tenemos que tener claro son los parámetros que pide cada transformación. Con los gradientes es simplemente tener claro también la cantidad de stops que queremos. Por ejemplo, con los scrolls va a pasar algo, y es que con los scrolls yo puedo modificar qué tan alto, ¿cierto? Quiero que sea, por ejemplo, la sección visible de, en este caso, el texto. Yo aquí le bajé a 100 píxeles. Nos vamos a dar cuenta de que se disminuye, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo no hubiera puesto width, si no hubiera puesto el ancho, ¿cierto? Estos textos hubieran tomado toda la columna, cada uno de ellos. Ahí está. Pero pues realmente el ancho no cambiaría porque el ancho lo modifico con height. Esto es lo que mencionábamos también al principio. Listo, entonces ahí simplemente volvemos, actualizamos y ya está. Ahora, me queda corrido este P hacia un costado. Digamos que también acá por fuerza bruta, ¿cierto? Podemos acá hacer un cambio. Simplemente aquí podemos poner la etiqueta center, que realmente no me gusta mucho, pero a veces modificar elementos para que queden centrados en CSS es un poquito más demorado. Entonces acá simplemente hacemos eso con cada una de nuestras descripciones, ¿cierto? Center, ahí está. Listo. Control V, Control S. Creo que eso arregla un poco este problema. De hecho sí, ahí lo arregló bastante, todavía está torcida hacia la derecha. Listo, vamos a arreglarlo finalmente con el último que quedó por ahí. Ahí está. Listo, y lo pegamos y lo actualizamos.
Ahí está, ya están todas centradas. ¿Listo? Entonces eso. Ahora, por ejemplo, ¿cierto? Habíamos dicho que nosotros podíamos hacer la modificación de medios. Digamos que yo en este caso, a ver si en esta vez si nos resulta, yo aquí voy a poner media, ¿sí? Y en media, parece que no me está dejando cambiarlo de screen. Voy a ponerle acá print. Estaría, a ver si nos dejan trabajar con print. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a hacer un cambio acá. Y es que vamos a decir que cuando se vaya a trabajar con un dispositivo, no lo pongamos print, sino más bien pongámoslo handheld, que esto sí nos permite aquí. Ay, Dios mío, no me lo está dejando poner. No sé por qué. Bueno, démoslo entonces con print. Ahí está. Vamos a decir lo siguiente, que cuando estemos trabajando con un dispositivo en el cual se vaya a hacer impresión, ahí está, no vamos a tener, donde se me quedó, media print, vamos a marcarlo por acá, ya no vamos a tener, ¿cierto?, que rote, sino que simplemente cambie de tamaño. ¿Listo? Aunque realmente en un dispositivo dedicado a impresiones, pues eso no se va a ver mucho, pero pues no hay lío con eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver si funciona. Control P. Bueno, obviamente no se va a ver ahí la animación, sí fue como un poco ingenuo de mi parte. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Hagamos algún cambio evidente. Hagamos que ya esto no sea dark blue, ¿cierto? Sino que sea dark red. Listo, y lo vamos a dejar en red. Y acá vamos a modificar también para que sea de un color como tirando a naranja. Listo, ahí está, guardamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Actualizamos. Listo, volvemos a dar control P. Vamos a ver si la pantalla reacciona ante esa modificación. Bueno, parece que no deja ver los gradientes ahí. Bueno, detalle particular. Bueno, digamos que también es como ver cómo funciona cada arquitectura también, ¿no? Yo realmente sí no, esta parte no la había extendido tanto de la consulta de medios porque quería trabajar con Handheld, pero no me lo reconoció. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. No sé si María Fernanda, hay de pronto alguna pregunta hasta el momento. Hoy fue bastante tema. Listo, listo. Bueno, pues listo, Mafe. Entonces ya a partir de la otra clase empezamos con JavaScript. ¿Qué tal te